corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Este streaming y a través del 88.5 FM. Mi nombre es Vero Laforgia, te acompaño en Las Palabras hasta las 2 de la tarde, conociendo hoy a nuestros queridos amigos de Emaús, de los retiros Emaús. ¿De qué se trata? Está Vanessa, está Gustavo y también está Oscar para contarnos lo lindo que va a suceder pronto, o próximamente por lo menos, próximamente. Después te contamos de qué se trata. Mientras tanto, el Señor hoy en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, nos dice, ¿a dónde van?, le preguntan los discípulos, ¿no? Voy a decirles esto, ustedes se han entristecido. Bueno, si te encuentra tu corazón un poquito triste, el Señor te dice, no te entristezcas en el día de hoy, porque viene un amigo que yo te voy a regalar, el Espíritu Santo. Vamos hacia una fiesta muy especial para toda la iglesia, que es Pentecostés. Es nuestra fuerza, es nuestra compañía, es nuestro compañero el Espíritu. Y también hoy oramos para que cada uno de ustedes, si quizás están un poco tristes, puedan levantarse a través de la gracia del Señor y de su Espíritu. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de la página, de algunos amigos que nos vienen a contar cosas lindas, como es el caso de Vanessa, de Gustavo y de Oscar. ¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal, Vero? Gracias por invitarnos. Bueno, gracias, Vane, por estar. Gracias a ustedes. Gustavo. Muchas gracias. ¿Cómo andamos? Y bueno, esperamos que sirva la charla y que pueda ser productiva. Por supuesto, esperemos que sí, seguramente va a ser así. Oscar, ¿cómo andamos? Gracias por este espacio que es importante para nosotros y para todos los que de una u otra manera están alejados, ¿no? Están alejados de la iglesia, están alejados de la creencia. Hay mucha gente alejada. ¿Ese es el objetivo de Emaús? ¿Para la gente que está alejada? ¿Para la gente que que no conoce? Emaús es una herramienta que tiene Jesús para amparar a gente que sufre mucho y de repente no tiene una contención. Para eso está Emaús. Para la gente que sufre mucho, ¿en qué sentido, chicos? Vanessa, Gustavo. Mira, hay muchas situaciones que hoy en día vemos que nos hacen replantearnos si estamos solos, si estamos acompañados, qué es lo que nos está pasando, que nos sentimos mal, que no vemos una salida a nuestras vidas, que estamos tristes, que estamos opacados, que no encontramos un rayito de luz. Y Emaús viene a traernos esa luz que no estábamos viendo. Es un retiro de 3 días en los que vamos a encontrarnos con la experiencia de Jesús resucitado. Y cuando uno se encuentra con Jesús resucitado, su vida nunca pasa a ser la misma. Eso es cierto. Cambia por completo, cambia para mejor. Es cierto. Entonces, esto es lo que propone Emaús. Nosotros hablamos siempre de Emaús, es un encuentro personal con Jesucristo. Como todo encuentro personal con Jesucristo, cada experiencia obviamente es diferente y lo que se vivencia a cada persona es diferente de acuerdo a qué situación está particularmente. Pero es un retiro muy sanador, es un retiro muy profundo, es un antes y un después. Obviamente tiene mucha profundidad y muchas veces lo que decimos siempre es aislarse un poco del mundo, apagar un poco la cabeza el viernes, desenchufarnos de todos nuestros problemas, como tenemos todos, y de alguna manera encontrarnos con Jesucristo y encontrarnos con nosotros mismos también. No somos los mismos después de hacer el retiro. Seguramente, y lo que hablamos siempre, los problemas que dejamos el lunes los volvemos a tener porque formamos parte de este mundo, de estas vivencias, pero seguramente nuestra mirada y nuestro espíritu va por otro lugar y empezamos a ver las cosas de otro lugar y eso es muy sanador, es muy tranquilizador y yo creo que en parte nunca más nos sentimos solos. Yo siento, y lo hablo como experiencia personal, yo nunca más me sentí solo después de hacer Emaús. Y no tiene que ver con una soledad física de una esposa, de un hijo, es otro tipo de soledad el que tenía yo, de espíritu. Y me parece que este retiro específicamente apunta mucho a eso. Después te pregunto y les pregunto sobre la experiencia personal, que es lo más rico, lo más enriquecedor y lo más testimonial de todo. Pero Oscar, me decías que esto es un movimiento mundial. No es un movimiento, es
es una hermandad, nos decimos hermanos de Emaús. Sí. Tratamos simplemente de poder compartir, porque el retiro lo que tiene de bueno, que comienza a partir de que salimos del retiro. A partir de ahí comenzamos a tener otra visión de la vida. Como decía Gustavo, es un antes y un después. No es algo mágico. Emaús es una semillita que se te ingresa. Ahora, ¿cuándo germina? Nunca se sabe. Puede ser dentro del retiro, puede ser por retiro. Pueden pasar años, le ha pasado. Gente que de repente se empezó a encontrar a partir de los momentos que vamos a las reuniones, porque así comienza. Comienza un viernes, termina un domingo, y después hay reuniones. ¿Hay un seguimiento después? Semanal. Sí, claro. Nosotros hablamos siempre que en el retiro se enciende una llama interior, que obviamente después hay que alimentarla, como todo. Claro que sí. Hay que seguir un camino, y por eso Claro. también es importante el seguir en comunidad, en seguir en contacto, en seguir no estando solo, y con un hermano que vivió una experiencia parecida. Y me parece que nosotros siempre hablamos siempre de la brasa caliente, mantener la brasa caliente. Y la brasa caliente se mantiene con otra brasa caliente. Con lo cual, el día 4, como le decimos nosotros, que es post-retiro, es importante seguir estando contento con aquellos que tuvieron esa experiencia. Si no, es como que se va apagando la llama. Así es. De todos Emaús. modos, perdón, Sí. pero a mí no me gustaría que Sí. quede la creencia o la sensación de Sí. que hay que estar mal para cursar un Emaús. Sí. ¿No? La experiencia es sanadora porque la experiencia de encuentro con Jesús es sanadora. De por sí. De por sí. Entonces, no necesariamente uno tiene que estar mal, deprimido, atravesando un mal momento Ok. para hacer una experiencia de Emaús. Sino que tenga ganas de encontrarse con ese Señor Es un resucitado. encuentro Bien. para tal cual, para Bien. encontrarse con Jesús, para fortalecer en el caso de que Sí. haya una creencia fuerte y trabajada, fortalecer nuestro vínculo con Jesús, a veces encontrarlo, a veces funciona de conversión, gente que, porque Emaús no es necesariamente para católicos exclusivamente, como es una experiencia con Jesús, está abierto para todo aquel que quiera encontrarse o que quiera conocerlo. Está buenísimo. Entonces, es altamente recomendable. Uno no pasa a ser el mismo después de haberse encontrado con Jesús. Sí. Ahí nos vamos a la música, le pedimos a Nelson una canción, pero me imagino que la palabra Emaús viene del Evangelio, Por ¿no? supuesto. Este Evangelio tan hermoso que me gustaría desglosar después de El la Evangelio de canción. Lucas. El Evangelio de San Lucas, Así es. y que tiene sus personajes particulares, donde nos podemos identificar, creo que un montonazo con ellos, ¿no? Totalmente. En muchas etapas de nuestra vida, si no es la actual, en alguna etapa de nuestra vida nos sentimos así como los discípulos de Emaús. Así que si les parece, después de la canción, Seguimos charlando. dialogamos sobre esto. Presentar la carpeta, de contarle de qué se trata, de mostrarle los frutos del retiro y bueno, y finalmente se posibilita la apertura, así que estamos felices, Qué bueno. felices de que Santa Magdalena Sofía Barat tenga ahora un servicio de retiros Emaús. Les vamos a dar luego la fecha y viene el lugar. No se los vamos a dar hoy particularmente, pero después cuando esté bien definido vamos a estar hablando de ese retiro en particular que De ese organiza retiro en Santa particular Magdalena. que va a ser muy prontito, todavía no nos faltan Sí. definir algunas cuestiones de detalles, sí, agenda nada más. Sí. para confirmar nada más, pero muy prontito, si Dios Buenísimo. quiere. ¿Y es de mujeres y es de hombres por separado? Por separado. Por separado. Por separado, Bien. las problemáticas no son las mismas, Sí. y nosotros tenemos algo muy claro, que es la confidencialidad De la persona que asiste al retiro. de todos, Sí. de todos. Es decir, la confidencialidad es una base de este tipo de retiros, donde todo lo que sucede en las reuniones, por retiro y Sí. dentro del retiro, Queda ahí adentro. quede ahí adentro. Está bueno. Es la mejor manera, por eso es por separado, porque a veces en la problemática no puede concurrir los esposos. ¿Cuándo son esposos?
cuando son esposos y cuando no lo son también, Sí, pero porque la realidad es que las problemáticas de los hombres hoy en día son distintas. Sí. En general, siempre. Sí. Pero bueno, hoy en día se ve mucho más claramente que las problemáticas de los varones y de las mujeres son distintas. Sí. Porque somos distintos, porque nuestras personalidades son distintas y porque Sí. el estilo y los roles dentro de la vida, los que nos tocan, son diferentes. Me gustaría después hablar de Dale. cuáles son estas problemáticas Dale. que competen al hombre, cuáles a la mujer. No vamos a revelar nada del retiro, pero No, por sí, supuesto. que en generalidades, cuáles son esas problemáticas por las cuales, bueno, se acerca un hombre y se acerca una mujer a los retiros para ver qué aspectos, en generalidad de la vida cotidiana estamos hablando, ¿no? Exacto. De Incluso nuestra vida cuando empezás a hacer las invitaciones para los retiros, Sí. a veces es diferente hasta el tipo de invitación de las Ah, mujeres. mirá. Quizás las mujeres son un poquito más abiertas para los tipos de retiros. Nosotros Sí. los hombres nos cuesta un poquito más, somos Sí. más duritos en algún punto y nos cuesta un poco más abrirnos a los retiros. Viste que Entonces, cuando son mixtos, dice, ¿quién Sí. te trajo arrastrado de los pelos mi mujer? Claro. Totalmente. Es Bueno, eso. cuando yo caminé en el año 2015, Sí. a medida que iba transcurriendo mi camino, nosotros le llamamos caminante al que hace el retiro, el camino es el retiro en sí. A medida que iba sucediendo el retiro, yo lo que pensaba era, quiero que Gustavo haga el retiro, quiero que Gustavo Claro, haga el claro, retiro. claro. El tema siguiente era, ¿cómo? ¿Cómo logro que Gustavo haga el retiro? ¿Cómo? Pero se ve que lo oré tanto en ese retiro, lo entregué tanto al Señor, le dije, bueno, yo no voy a poder, tráelo vos. Claro que sí. Que en el momento en que nos encontramos, cuando él me vino a buscar, yo lo miré a los ojos y le dije, vos tenés que hacer esto. Ah, sí, lo primero que te dijo fue eso. Exactamente. Vos tenés que hacer esto. Y no sé qué cara habré puesto y cómo se lo habré dicho, pero él me dijo, cosa que no hace nunca, no vayas a creer que en casa lo hace, pero me ver. dijo, bueno, Bueno, le faltó decir sí querida, pero dijo, bueno, y acá lo qué tenemos. cara de transformación que habrá visto en vos. Yo porque en calculo, realidad, ¿no? Yo Después me creo contás que, de eso. claro, pero- está pensado también desde ese lugar de ver en el otro tanto amor que te quiere, que se siente tan profundo, tan lleno de amor, que te lo quiere Claro, compartir, que claro. vos como pareja decís, bueno, lo Totalmente. hago. Está bueno eso. Y tiene que ver mucho con lo que decía Vane, después hablamos de las experiencias personales, Sí. pero no, yo sentía que estaba en una etapa bien de mi vida, no tenía nada No tenías para que ver, transformar nada. Y hasta ya. que, Hasta que te hice diste el cuenta que retiro, sí. Me di cuenta que había un montón de cosas. Hablemos de Maús, hablemos de los discípulos de Maús, este pasaje que tiene tanta Maravilloso. riqueza, ¿no? De los discípulos Sublime. que van caminando, que están ensimismados, que están tristes, que dicen, bueno, lo que pasó, pasó, nos vamos, porque la verdad que no era A lo que mí esperábamos, ¿no? A mí me asombra siempre ver o pensar, ponerme en situación de esos discípulos, la desazón que sentirían Tremenda. en ese momento Tremenda. su líder, la persona en la Sí. que ellos habían confiado, en quien habían creído, en quien habían puesto toda su confianza, Sí. se había muerto. ¿De qué manera? ¿Y de qué manera? Y no iba a resucitar, y no resucitó. Sí. ¿No? Y entonces el contexto anímico de esos discípulos, peor no podría ser. Yo, más allá de Emaús, soy psicóloga. Sí. Entonces, me encanta pensarlo desde este punto emocional, ¿no? Digo, por lo que la desestructuración emocional de esta gente debería ser tremenda. Y tan ensimismados iban por su camino, contándoselo que yo lo pongo hasta en términos cotidianos de cómo nos engañó, cómo le creímos, cómo pudo haber sido, cómo fue, qué bien la hizo, ¿no? Porque no. Y encontrarse de repente con este peregrino nuevo que se les acerca y les pregunta, muchachos, ¿qué les pasa? Bueno, vos sos el único que no sabe lo que nos pasa, que es el único que no sabe lo que está pasando. Acercarse de Jesús y preguntar, ¿qué les pasa? Cuando él ya sabría lo que les pasaba, pero a él le importó igual que se lo ellos se lo dijera. cuenten. Me gusta ¿No? pensar a veces, ¿qué están chusmeando ahí por ahí? ¿De qué estaban chusmeando? ¿No? Y ellos le cuentan Y lo ellos que le les estaba cuentan. pasando. Y él dice, pero qué duros de corazón, esto no era lo que tenía que pasar. Y ellos seguían en su chusmerío, como vos decís, ¿no? De llegar pronto a Emaús porque se iba haciendo de noche y porque no, la vida no está funcionando bien. Y llegar al destino,
lo invitan a pasar porque se estaba haciendo de noche y si había algo que estos peregrinos eran muy hospitalarios. Y Jesús acepta esa invitación, eso también, ¿no? Sí. Ellos lo invitan. Qué maravilla la del maestro, ¿no? Ellos lo invitan a pasar y Jesús, que no se puede negar. Cuando uno invita a Jesús a su vida, Jesús no se puede negar. Jesús no se niega, Jesús está ávido de que lo invitemos. Está esperando, en realidad. Está Claro. ávido de que lo invitemos. Y no se puede negar, es lo que Qué está lindo. esperando. Y en el momento en que estos peregrinos le ofrecen un trozo de pan para poder cenar, Jesús toma el pan, lo parte, da gracias, y ahí es como que los ojos de ellos lo reconocen, lo que había sucedido 2 días antes, 3 días antes, y se dan cuenta que es Jesús, pero cuando ellos se dan cuenta, Jesús ya había desaparecido. ¿Acaso no ardían nuestros corazones? Nuestros corazones, Qué cuando belleza, nos hablaba de las qué escrituras. belleza. Oscar, ¿qué te pasa a vos con esta palabra? Con este pasaje. Sabemos quién es Cleofás. El otro somos nosotros, que transitamos por nuestra vida y no nos damos cuenta que muchas veces Jesús está a nuestro lado. Si vos vas caminando por la calle, se cae una maceta y la maceta se rompió a 1 metro tuyo, vos pensás, qué suerte que tuve que no me pegó en la cabeza. Nadie dice, qué suerte que tuve que Jesús desvió esa maceta y no me mató. Que me está cuidando continuamente, que camina a nuestro lado, ¿no? ¿De qué manera Jesús camina y caminó a tu lado? ¿Por qué te llamó Emaús, Oscar, a vos, hace 8 años? ¿Y de qué manera te llamó? Bien, te lo voy a abreviar con palabras, con títulos. Mi papá no era católico, fue monaguillo. Y algo pasó en su vida de niño que se le dio la espalda a la iglesia. Mi mamá me llevaba a misa muy de vez en cuando y la misa la daban en latín. Yo tengo 67 de edad. Sí. Y yo realmente salía, casi te diría, tan sorprendido como cuando me habían llevado. Entonces no le tomé no tuve vida parroquial. No tuve vida parroquial. Hice Emaús simplemente por darle el gusto a otra persona. ¿Así te llamó? Qué Más o genial, menos, ¿no? Los modos misteriosos más o que menos, tiene Dios de Como encontrarnos. le pasó a Vane Qué bueno, con Gustavo, claro, que le qué dijo, bueno, está bien, voy. Sí, Bueno. así, más o menos. A mí, sí, me llamaron de Córdoba, desde Córdoba. Sí. Y me dice, ¿querés ir a un retiro que está por mañana? La persona que San me... Miguel encima era. Sí, además. Yo vivo acá en Villa Urquiza. Y me dicen, o Villa Porredón, mejor dicho. Me dicen, digo, bueno. Yo dije, nunca estuve al lado de la iglesia, nunca... En otro momento de tu vida por ahí hubieses dicho que no. Nunca me lo habían propuesto. Claro. Sí. Mi papá murió cuando yo tenía 13 años. Sí. Lo sufrí mucho. Dije, Dios, ¿por qué te llevaste a mi papá? Sí. Y dije, mi papá tenía razón. ¿Dónde está Dios? Sí. Dios Es como no ex- peleado, Dios digamos. no existe. Estás peleado, Dios separado. no existe. Jesús era una figura como Papá Noel. Sí. ¿Entendés? Era muy duro. Yo transité la vida subiendo escaleras sin baranda. Sí. Y caí una y otra vez sin darme cuenta. Era muy complicado. Y dijiste que sí. ¿Y Dije qué dije pasó? que sí. ¿Y qué pasó? Y no sé, en un momento pasó un... No tengo idea, dice. Me vieron mal y me dicen, pero bueno, tenés que confesarte. ¿Cuánto hace que no te confesás? Yo digo, ¿cómo lo digo? Nunca me había confesado en mi vida Ah, mira vos. con 59 años. Era
era duro. ¿Sí habías tomado la comunión o no? No, Tampoco. tampoco. La tomé después que hice MOUS. Qué hermoso. Qué maravilla. Qué contacto maravilloso con el Cristo Qué vivo, y su maravilloso. sacramento. Qué Entonces, lindo, Oscar. No fui el otro de Cleofás, fui un ciego. Sí, No era que no lo quería ver, no podía. claro. No había forma, no tenía ningún instrumento que me llevara por ese camino, que me Sí. acercara a ese camino. ¿Entendés? ¿Y cuál fue el después? ¿Qué te pasó después del retiro? ¿Qué sentiste? El retiro para mí, yo te lo hago simple. Si yo te invito a vos a gratis un viaje al exterior y te digo, vas a ir por todo el mundo, vos me vas a decir que sí. Bueno, a mí me invitaron a hacer un viaje, pero a mi interior. Y ahí, a partir de ese momento, empecé a abrir pequeños baúles con mucho dolor. Cosas que estaban tapadas, cosas que estaban ocultas, cuestiones de la vida. Es decir, es muy difícil no darse cuenta, quizás Vane me lo toma por el lado de la psicología, pero uno carga, yo por ejemplo te digo, yo soy de una familia de media baja. Nos fuimos a vivir a Vicente López, a 2 cuadras de Avenida Libertador, y yo con primer, segundo años de secundaria, me invitaban a las reuniones, y yo no tenía que ponerme para ir a esa reunión. Estaba viviendo en un lugar equivocado, bajo una sociedad equivocada. ¿Por qué? Porque en aquella época vos te tenías que comprar un Wrangler, porque no existía pantalones que destiñeran en Buenos Aires, entonces iban a la Galería Internacional, lo pagaban una fortuna, vestían con Nike, con Puma, las camisas eran Fred Perry, 8000 Lacoste, todo lo que mi papá y mi mamá no me podían comprar. Entonces yo me autoeliminaba de la sociedad, me aislaba para no pasar vergüenza. Mi mamá me decía, te compré un Far West. Y yo le digo, no mamá, no gastes plata porque no me lo voy a poner. ¿Por qué? Hoy le dicen bullying. En aquel momento, andás a ver, discriminación. Los chicos son perversos con el gordo, con la gorda, y eso lo arrastramos de por vida. No te hablo de gente abusada, no te hablo... Esas mochilas, esos dolores, esas heridas, están. Ahora, hablando, vos que sos psicóloga, Vane, ¿esto está ligado a Emaús? La gente que viene con estos baúles, que gracias por abrir algunos de ellos, con todo el corazón te lo digo, gracias, Oscar. Y se sufre. Por supuesto que sí, y gracias por eso. Esto se refleja seguramente en el retiro por las diferentes temáticas. Exacto. ¿Hay psicólogos en el retiro? No. No tiene nada que ver con el tema psicológico. No, definitivamente. Salvo que algún psicólogo quiera caminar. Entonces ahí habrá psicólogos en el retiro. Pero no está formado, el equipo no está formado por psicólogos. ¿Quién lo dicta el retiro? El retiro lo dictamos los mismos laicos que armamos el retiro. Es un grupo de laicos para laicos. Los que tienen experiencia de ser caminantes. Los que pasamos por la experiencia de habernos encontrado con ese Jesús resucitado. Esos mismos somos los que coordinamos las actividades dentro del curso. Y los que enseñan a abrazar la vida como viene. Y los que los que testimoniamos más que enseñamos, ¿no? La palabra enseñar no sé si es la que más nos identifica dentro del cuerpo, pero que mostramos cómo hicimos nosotros, porque el retiro es absolutamente testimonial. Bien. Entonces no te vamos a dar cátedra de nada, no te vamos a enseñar nada, te vamos a contar nada más cómo hicimos nosotros. Está buenísimo. ¿Me cuentan cómo hicieron ustedes después? Claro, claro. El encuentro de la música, ya venimos. A veces te sentís como los discípulos de Emaús, que también cabizbajo, dice este contexto, ¿no? Que no ayuda tampoco.
Y cada uno de nosotros tenemos también un mundo, que como decía Oscar, está bueno bucear en ese mundo, es el mejor viaje que puedes hacer, es en ese mundo interior. ¿Y cómo lo haces? Bueno, siempre en la compañía de la gracia del Señor, ¿no? Hay que descubrir esa puerta que te abre ese mundo interior. Pero a veces te encontrás como que no encontrás ni la puerta, ni el cerrojo, o encontrás el cerrojo oxidado, decís, ¿cómo abro esto? Hay llaves. Pero que están tiene que del ver lado con de eso, adentro. Y que están del lado de adentro, Vane, ¿no? Están del lado de adentro, pero, Sí. y Jesús toca la puerta y espera, y toca la puerta y Y con espera. toda la libertad te permite que vos le abras cuando vos tengas ganas. Exactamente. Cuando digas, bueno, acá encontré la llave, Señor, ahora sí, ahora es el momento. Me acuerdo una cosa que me dijo en su momento cuando yo caminé, Sí. la chica que lideraba la mesa en la que yo estaba, y me dijo, bueno, vale, estaba terminando ya el retiro, y me dice, bueno, ¿cómo crees que sigue esto? Sí. Y yo sentí un llamado muy fuerte en Sí. ese momento al servicio, Mm. a servir. Me decían que es dentro una nos. de las patas de esto, ¿no? Que hay un impulso hacia el servicio inmediato. Yo sostengo siempre que para mí el círculo de Emaús se cierra con el servicio, porque uno Sí. recibe tanto amor, es tanto el cambio que uno siente, Y que decís, es muy ¿qué hago con difícil esto? quedárselo. Exacto. Ese amor lo tenés que trasladar y creo que empezás a agarrar el gustito a servir y es algo maravilloso. Y te sentís, digamos, muy bien porque lo necesitas también. Claro. Necesitas trasladar Te ese amor, un sentís poco lo pleno que en el contaba servicio. ella cuando Vamos a me caer dijo. en el lugar trillado de que uno recibe muchísimo más de lo que da en un servicio, ¿no? Pero es así. Es cierto. Es así. Uno se va con el corazón Te lleno. replanteás, lleno. decís, ¿qué hago con este amor Claro, ahora? ¿dónde lo ¿Dónde meto? tengo que repartir? Más allá de la familia, que obviamente Así eso, es. nosotros siempre decimos, Sí. el primer servicio es la familia. Claro que sí. Que muchas veces es difícil, pero es el primer Sí. servicio siempre. Pero después ese amor lo tenés que trasladar, sí o sí, te nace. Y Está crece en buenísimo. comunidad. Por eso hablamos también del día 4, que Tal es muy cual. importante. ¿Cómo te encontró vos Emaús y en qué contexto de tu vida? Un poco gracioso, A lo ver. que te voy a contar. Tenemos una amiga en común, ¿viste? La Chiqui, Lauri. Sí, Laurita, que le mandamos un Le abrazo. mandamos un beso grande. Vino un día en el año 2015, nuestros hijos mayores son compañeros de colegio, Sí. y ella se había enterado por intermedio de no sé quién que había unos retiros de los que no nos podían contar nada, porque no se puede contar nada, pero que dicen que está buenísimo. ¿Y qué tal, chicas, si vamos? Y yo te cuento lo que pensé yo. Sí. Dije, mi hijo mayor tenía 10 años, el más chiquito 8, Sí. más un marido, fin de semana retiro. ¿Qué hago con los tres? No, yo dije justamente lo Me opuesto, voy. que se ocupe y me voy. Y yo pensé, dije, Claro, es mi oportunidad. Y éramos 7 que pensamos exactamente Ay, lo mirá mismo. vos, 7 era amigas que increíble. dijimos, chicas, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Claro. Que nada, que tengamos misa todos los días, no pasa nada. Y allá fuimos. Sí. Y un poco inconsciente. Sí, buscando una experiencia espiritual, porque aparte siempre lo fui, era como para fortalecer un poco más mi vínculo, y tanto que cuanto más íbamos indagando, más nos iban diciendo que no iban a contarnos nada, pero que no dejáramos de hacerlo, que era un antes y un después, que es maravilloso. Y me fui. Y me fui al retiro, me fui al camino con 7 amigas, creyendo que íbamos a pasar un fin de spa. Sí. Y mi vida cambió para siempre. Y por eso te decía antes, cuando en un momento, ya terminando el retiro, me preguntan, bueno, ¿cómo crees que sigue esto de ahora en adelante? Dije, El servicio. creo que quiero servir. Me acuerdo impecable estas palabras que me dijeron, qué maravilla, Vane, qué bueno, qué bendición. Bueno, el Señor te está llamando al servicio. Tenés que tener en cuenta que cuando vos abrís la puerta, que siempre se abre del lado de adentro, Jesús no pide permiso para entrar, ¿eh? Claro, ya la abriste. Jesús arremete y entra y cambia tu vida. Y no fue nada distinto a lo que me dijeron, fue la experiencia más maravillosa que tuve en mi vida, literalmente cambió para ¿Y siempre. en qué cambió? Yo era psicóloga, Vero. Yo era psicóloga y mi vida era la de una mamá, esposa, madre, psicóloga que termina de trabajar y va a llevar a los chicos al colegio, los trae, los busca, las actividades de extraescolares, y esa era mi vida, de la más común y cotidiano de cualquier mamá en el mundo. Sí. De repente empecé a sentir un determinado día que me faltaba conocerlo más,
que con lo que yo conocía de Jesús, lo que sabía del colegio, lo poco que había hecho en su momento de en mi momento de adolescencia por el paso por la Acción Católica de Santa Magdalena, no me alcanzaba. Y un día, la primera experiencia que tuve muy fuerte fue un día, me levanté de la cama y dije, ¿por qué yo no estoy consagrada a la Virgen? Así en términos de pregunta. Pero yo te estoy hablando de ignorancia, total. Pero te salió esa emoción. ¿Por qué no estoy consagrada a la Virgen? Yo no estoy consagrada a la Virgen. Mire vos. Con lo cual abrí mi computadora y busqué consagración a la Virgen a ver qué era. Mira vos. Fíjate lo impactante, ¿no? Fue la primera vez que me consagré a la Virgen. Después me consagré muchas más. Hoy en día ya lo vivo como un acto de fe entre nosotros, de entrega, de ofrenda, ¿no? Y la Virgen, yo estoy absolutamente segura, me tomó de las manos de Jesús y me dijo, es por acá. Y empecé a sentir profundamente la necesidad de ser catequista. Y empecé a buscar lugares donde poder cursar el seminario catequístico. Y por calidad de tiempos y por cursada y por determinadas cuestiones, fíjate cómo el Señor ya tenía preparado para mí un caminito, incluso antes de que yo caminara a Emaús, porque digo siempre que lo único que esperó fue que yo le dijera que sí. Y una vez que le dije que sí, dijo, bueno, listo, lo demás ya me encargo yo de todo. Yo ordeno. Porque ¿sabes a dónde me mandó? ¿Dónde estaba el seminario que yo podía cursar? En Santa Magdalena Sofía Barat. ¡Qué suerte! Pero vos, ¿viste? Genia todo, el espacio, el tiempo, el lugar, todo. Y a raíz de que empiezo a cursar el seminario en Santa Magdalena es que me hago muy amiga del padre Oscar, y del padre Oscar le digo, Oscar, yo quiero tener Emaús acá. Y con el padre Oscar fuimos a hablar con el párroco, con el padre Javi, y acá estamos. Y se dio. Qué maravilla, y acá ¿no? estamos. Instrumentos, ¿no?, del Señor. Eso es el servicio, no ser instrumentos dóciles. Nada más necesita nuestro sí. Total. Gustavo, me decías que, claro, Oscar en un contexto, ¿no?, de dolor por su historia en su vida, pero lo tuyo fue, bueno, mi amor. Más de querida. Claro. Un sí querida, pero dentro de un contexto de, me decías, de bastante comodidad. Decir, bueno, voy, yo no necesito mucho de esto, pero voy. Yo creo, a ver, yo te hago un poquito un resumen para que veas un poco mi diagnóstico. Sí. Yo soy contador, ¿sí? Y como todo contador racional, todo es 2 más 2 es 4, claro, y no hay manera. Estructura. Mi mujer es psicóloga y me dice, depende de qué lado lo mires, pero bueno. Esas son las conversaciones. ¿Cuánto es 2 más 2? Depende del observador. Y yo estaba en una época de mi vida, una etapa que pensaba que estaba todo bien. Sí. Y todo bien es en lo mundano estaba bien. O sea, podía pagar las cuentas, los chicos iban al colegio. A ver, una vida vacía espiritual, pero digamos, para lo que vende la sociedad en general, medianamente bien. Sí. Y el decirle sí, a veces Dios y Jesús tienen esos caminos tan sutiles con algunas cosas. Para mí un retiro era ir, un fin de semana, a ver qué habrá, ¿viste? Yo pensé que era una meditación, una cosa. Digo, vamos, yo qué sé, está bien, vamos. Un poco pensé, me lo regalo para mí, pero nunca pensé que tenía la profundidad que tenía. Y esa experiencia me marcó, porque yo, ¿sabes qué? Aprendí con el retiro específicamente, empecé a sentir algo que yo no había sentido nunca. Y mira, en mi experiencia yo fui a colegio católico primaria y secundaria. Sí. Y yo después del retiro digo, no me lo bajaron y no lo bajé nunca Jesucristo de la cruz. Siempre lo tuve ahí y nunca bajó. Y creo que tiene que ver con un poco con el grado, como yo me involucré con la fe. Era otra época de la iglesia también con un Jesús y un Dios más castigador, de los mandamientos. Viste que es como que eso fue fluctuando mucho ahora y ahora es como que se ve desde otro lugar. Pero yo lo veía como un Dios castigador y a mí eso me asustaba más que acercarme. No era un Dios misericordioso. Y por eso yo siento que en mi infancia no me acerqué mucho a la iglesia, más allá de que tenemos otras inquietudes de chico y quizás la misma vida te va acercando a Dios. Y yo a partir de ahí, yo te lo resumo, para mí Emaús, yo el viernes que me fui y abracé a mi hijo, el lunes cuando lo volví a ver no lo abracé de la misma manera y no sentí lo mismo cuando lo abracé. De esa cosa tan simple. Y empecé a sentir y aprendí a llorar, ¿sí? Y hay una frase que me dijeron que me sigue quedando, que el llorar lava el alma.
Y yo de vez en cuando lloro y me siento bien llorando, porque siento que estoy sintiendo. Alguien que no sentía empezó a sentir. Y para mí fue algo transformador. Y yo no fui con el gran problema ni la gran mochila. Era un tipo de a pie que me sentía común y que no sentía simplemente. Y después me di cuenta de lo importante que es sentir. Creo que la vida pasa por ahí. Y yo creo que fue por la experiencia transformadora y el camino de fe que uno va haciendo, porque uno después lo va armando y lo vas caminando. Es un camino de Emaús, tiene que ver con el camino de la vida también. Y en la vida seguramente cuando salgamos y antes tenemos piedra, tenemos tormenta, pero uno lo toma de otro lugar. Porque en mi caso particular yo aprendí a sentir. Y lo aprendí a través de ese retiro. Hermoso, Vane. Vos que trabajas con el mundo emocional, siendo psicóloga, hay una importancia que a veces la dejamos de lado, ¿no? De la emoción, del sentir. Y que no hay emociones buenas y malas, hay emociones, ¿no? No existen tanto emociones. para las emociones que consideramos negativas, como puede llegar a ser, viste, la tristeza, el miedo. Hasta el odio, ¿no? Para el cristiano, eso cómo puede ser. Y sí, somos humanos. Hay que ver después cómo Jesús va transformando eso para su mayor gloria, ¿no? A partir de esas emociones, cómo nuestro mundo emocional e interior se va transformando a propósito de su gracia, ¿no? Definitivamente. Yo aprendí mucho a través del retiro también a entregarle como ofrenda aquellas cosas con las que yo no puedo. Viste que hay veces que uno siente que, ay, no, Señor, con esto yo no puedo, ¿no? Claro. Yo no puedo, Sí. te lo ofrezco a vos, que podés todo. Y aceptar, Vero, también, que a veces es dificilísimo, sobre todo cuando uno es ansioso, impulsivo. No es mi caso, pero digo, por si hay gente que le pasa. No sé, se rió. Se rió, ¿viste? No sé, acá a la derecha se rieron, ¿no? Que los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, aquello con lo que yo no puedo hoy, y es porque el Señor todavía me está moldeando, ¿no? Como si yo fuese plastilina en sus manos y a veces necesito un poquitito más de amasado. Entonces, entregar esto. Lo que hoy no puedo, lo que hoy no me sale, las emociones que hoy siento, están bien, tienen que ser sentidas. Hay algo que no vamos a poder manejar nunca, que es lo que siento. Lo que me surge como emoción es lo que me surge. No, las emociones no las elijo. Lo que yo hago es ¿qué puedo hacer con esas emociones que siento? ¿Cómo gestionarlas? ¿Cómo las gestiono? ¿Cómo las uso a favor mío? La tristeza no es una emoción negativa, la tristeza me está anunciando. Es necesaria muchas veces. Y es necesaria, imagínate un duelo sin poder tramitar la tristeza. Es fundamental. Nosotros venimos de creencias muchas veces de que las emociones, hay algunas que son buenas y hay algunas que son malas. Y las que son malas, escondámoslas abajo de la alfombra. La emoción no deja de existir porque esté bajo de la alfombra. En algún momento se manifiesta aparte, ¿no? Sí, y si yo no la escucho, Vero, se manifiesta de maneras más complicadas. Se manifiesta en lo corporal, se manifiesta en las enfermedades, se manifiesta en patologías. Entonces, hay que escucharla porque está puesta al servicio de algo. No existen emociones negativas, existen emociones. Que después nosotros tenemos esa tendencia a la mirada bipolar de que lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pero todas las emociones son amigas, entre comillas, ¿no? Me quedo con esa imagen linda de Gustavo, ese abrazo del antes y el después del hijo. Y esto se da en un contexto, este retiro Oscar, dentro de una organización que vos nos decías que está bien estructurada, que está muy bien organizada, ¿no? Sí, esto nace en Miami hace 40 años para que transformemos un poco al ser humano en pescadores de hombres. Entonces nace con el retiro de mujeres, 7 años después empieza el retiro de hombres, con ese mismo formato. Aquí en Argentina lo estamos haciendo en casas de retiros y tuvimos la experiencia en hacerlo en una granja de adicciones. Qué fuerte ahí, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Ahí te parte el triple. El triple. Cuando conversamos con el director, le preguntamos cuál era una problemática en común, porque todos llegan voluntariamente
con adicciones a la droga, al alcohol y al juego, entre otras tantas, aunque todos somos adictos. Hay gente que es adicta, a algo somos adictos, adicto al trabajo, al celular, ahora. por ejemplo, claro. pero hablando específicamente de una granja de recuperación, le digo, ¿qué punto en común has encontrado? Porque además es psicólogo el director. Ajá. Y dijo, aquí llegan por dos razones, por abandono y por desamor. Nadie se droga por placer. Todos entramos en esa variante tapando realidades, escondiendo realidades. Nos aferramos a cosas que nos desvían del día a día. Y ahí está también nuestra misión, de tratar de recuperar gente para que esa gente no tape realidades, sino que las confronte, que las asuma y que las sane a través de estar en reuniones como las nuestras, Sí. como las de Entretiempo o otros retiros similares, ¿no? En Colombia, en México, se hacen retiros penitenciarios. Ahí también se hace presente Emaús. Son los mismos 3 días, con la única variable que no duermen dentro de la cárcel, salen en cierto horario y vuelven, y se hace sobre todo para insertarlos en la sociedad a través de la fe. La fe no se compra, no se adquiere, es un don. Y uno a veces pierde la fe. Entonces, preparar a los que están a punto ya de volver a la vida diaria para que ingresen con fe. Y además, que vengan a las reuniones de Emaús, porque es una forma de contención. Nosotros no juzgamos, tomamos a la gente tal cual es. Y eso es hermoso. Y después nos hablan de este seguimiento lindo, porque después del retiro, de cada uno de los retiros, la idea es que justamente, ¿no? Haya un acompañamiento, un seguimiento, sí, y también un compartir de la vida misma. Así que eso la verdad que está piola. Nos vamos a la música, ¿sí? Vamos a escuchar el último tema musical de esta hermosísima charla. La verdad que está siendo un placer conociéndolos despacito y esta experiencia que nos toca y nos une, que es la experiencia del propio Dios. Sí, claro. Para unirnos nada más y nada menos que como hermanos. Así que gracias por abrir el corazón. La música, ya venimos.